Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí en este encuentro para dialogar, eh, cruzar opiniones, pensar el momento histórico por el que atravesamos, encontrar posibles soluciones también con los actores culturales y actores políticos alrededor de un lugar y unos hechos históricos muy significativos que nos tiene aquí reunidos. Vamos a hablar justamente sobre cultura, memoria y resistencia. Así hemos nombrado este momento. Nos parece muy importante hablar en estos términos de memoria, cultura y resistencia. Y nuestro punto de discusión va a ser el pueblo del Cauca con el pueblo Misak. Sí, los últimos acontecimientos, ellos han liderado algo que nos tiene aquí reunidos, es el derribamiento de la escultura de Sebastián de Belalcázar, que hace eco también a varios momentos en otros contextos como en Estados Unidos y en otros escenarios donde la historia se mira críticamente y se hacen acciones que son hasta cierto punto muy significativas frente a lo que significaría develar y hacer visible la historia, aquella que siempre ha sido acallada y silenciada. Entonces tenemos como invitados pues a Didier. Sí, Didier está aquí también. Didier Chirumuscay, él es un experto en comunicación también y responsable de comunicación de la comunidad Misak en el Cauca, y es un líder social muy importante también en su comunidad. También hace parte de este movimiento indígena que vuelve a poner en el corazón la historia que generalmente ha sido desconocida para el resto del país, y es volverla a poner sobre el silenciamiento de lo que ha significado la imposición colonial durante muchos siglos, unido esto al despojo de tierras, entre otras cosas que tendremos la posibilidad de dialogar acá. Didier, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Eh, Gracias por acompañarnos. Sí, a ustedes por esta importante ejercicio de reconocer la memoria, de reconocer la historia de los pueblos ancestrales, la historia de los territorios, la historia de todos los pueblos étnicos en Colombia. Es rescatar las 64 idiomas o los 69 idiomas que hay en Colombia. Entonces, muy importante este espacio y a los invitados en esta transmisión. Pai Pai. Bye bye. Querido Nelson Fiori, muchas gracias también por acompañarnos. Nelson es artista contemporáneo, activista también dentro de una asociación que tienen en el Caribe colombiano que se llama Rostro. Y Nelson también desde hace un tiempo, ya hace ya varios años, entamó una acción que tendía justamente a hacer visible la comunidad negra entre los procesos de la gesta de independencia, en esos monumentos blanqueados del malecón cerca a Cartagena, interviniendo los monumentos con algunas pelucas afro, entre otras acciones que ya tendremos posibilidad de comentar ahora también, porque se une indudablemente con estas reivindicaciones del pueblo Misak. Nelson, bienvenido. Bueno, buenas noches. Un saludo muy especial, Ricardo. Gracias pues por esta invitación. Un saludo al maestro Nadine, un saludo a Didier. Un saludo especial también a todas las personas que nos están acompañando hoy. Pues este espacio pues es muy importante para hablar de esa historia que no se ha podido contar y que seguiremos insistiendo en el camino.
para que sea efectiva y pues que muchas personas puedan dialogar en esto que nos trae la historia y pues así pues entablar esos lazos de hermandad y respetar al otro. Muchas gracias. Perfecto, Nelson. Y pues también Nadine Ospina, artista contemporáneo muy reconocido también a nivel internacional, cuyo trabajo crea unos vínculos bastante interesantes con lo que ha significado justamente el pasado precolombino y la contemporaneidad en esos cruces de cultura. Y recientemente en España le hizo una exposición que se llamaba Yo soy otro tú. Sí, yo soy otro tú, que planteaba esa idea de la otredad, de la diferencia, de aquello que implica el reconocimiento del otro, que generalmente se ve como un extraño, como un ser bizarro, algo que ha justificado en la historia colonial justamente el exterminio de muchos pueblos, el sometimiento de muchos pueblos, y pues está aquí también porque Nadine lideró hace poco una recolección de firmas, creo que va alrededor de unas 500, 600, para que la escultura de Sebastián de Belalcázar no vuelva a ese cerro sagrado tan emblemático de la comunidad misa que se había convertido en una especie de pedestal, ¿no?, de esta escultura, que tiene esa carga muy fuerte colonial y de lo cual pues también hablaremos ahora. Querido Nadine, una vez más, un grato placer tenerte acá y muchas gracias por aceptar esta invitación para este diálogo. Muchas gracias, Ricardo. No, me parece un tema muy pertinente, a pesar de que ya han transcurrido unos días del suceso, pero esto es un tema que abarca una amplitud de elementos que conforman una realidad social, política, económica, que trasciende el suceso mismo, que para mí es un hecho icónico, trascendental, histórico, que marca un momento de insurgencia, un momento de rebelión real y justificadísima, que todos desde el mundo de la cultura y desde el amplio mundo de las artes debiéramos valorar y debiéramos respaldar en todas las maneras posibles. Entonces ya entremos en ese diálogo. Me parece importante que podamos comenzar a tejer, ya una vez dados los saludos para todos ustedes. Va a ser un diálogo tranquilo, muy intenso, muy rico, en perspectiva crítica, porque así hay que mirar el presente y nos parece fundamental. Esta escultura que es hecha para celebrar un aniversario, ¿sí?, de la fundación de Popayán, que se instala, eso hay que recordarle que nos están viendo acá, se instala en pleno siglo XX, ¿sí?, recordando para homenajear a este conquistador, a Sebastián de Belalcázar. Inicialmente el escultor español la concibió para que se hiciera en una de las plazas de Popayán. Esa escultura se hizo así, se encargó de esa manera, para que se realizara y se hiciera un emplazamiento en una plaza de la ciudad de Popayán. La pregunta que nos hacemos y que parte de lo que nos tiene acá es cómo eso fue a parar allá, en ese cerro sagrado, emblemático para la cultura Misak, ¿sí? Y por qué razón, justamente muchos años después, el pueblo Misak, muy empoderado también de su propia historia, decide derribarla. Porque claro, eso generó cierta polémica, algunos diciendo que se estaba borrando el pasado colonial, etcétera, etcétera, con el derribamiento de la escultura, pero lo que nosotros vimos era un gesto reivindicativo realmente, de decir, primero, este no es el lugar de la escultura, y segundo también, no solamente era recalcar una cierta ofensa durante varios
siglos a los pueblos indígenas, sino que era también seguir insistiendo en que el predominio sigue siendo una historia que nos guste o no fue trágica, pero que hoy, eso es parte del reto que nos compete a las ciudadanías libres y emancipadas, es no mirar la historia para borrarla, sino para resignificarla y, si es posible, escribirla, ¿sí? Desde el presente, porque la historia solamente tiene función si la vemos en el presente. Y hoy nuestra historia es también trágica, ¿sí? Porque se siguen asesinando líderes sociales, se siguen asesinando ciertos personajes. Entonces, no es algo del pasado, eso está aquí presente. Didier, ¿por qué razón derribar esa escultura? ¿Qué significaba también, o qué significa el Cerro Tulcán para el pueblo Misak? Sí, buenas tardes todas, todos. Ahorita recordando al hermano Fiori, que se encuentra desde Cartagena. En marzo del 2014 estuve allá en Cartagena, y cuando yo hacía el ejercicio del periodismo recordaba que estos premios India Catalina que hacen las empresas comerciales, pues escondían muchas cosas, y yo recuerdo que nosotros fuimos nominados en un programa con la inclusión social, en el marco de inclusión social con Canal Capital, porque nosotros estábamos desempeñando Colombia Nativa, y yo, mostrando la otra cara, pues hice una nota periodística alrededor de los desplazamientos que ahí estaban. Entonces habían una familia desplazada y afortunadamente habían tomado ese espacio y no lo habían podido sacar, y pude hacer ese ejercicio. Entonces, eso es lo que pasa en Colombia, ¿no? La historia de los ganadores, la historia de los violentos, la historia de los masacradores, la historia de los violadores. Quien ha tenido fuerza en Colombia, esa es como la historia que replican en Colombia a través de la educación sistemática, a través del cristianismo en su momento, el cristianismo católico, y desgraciadamente el cristianismo, por decirlo evangélico, pues que sigue como con ese eco en nuestras comunidades indígenas, desvalorizando, por ejemplo, nuestros idiomas. El domingo se conmemora el Día de las Lenguas, ¿cierto? ¿Y por qué no decir idiomas también? Entonces, eso es lo que pasa en Colombia. Entonces, después de, como lo mencionaban al inicio el profesor Ricardo, el movimiento guambiano, hoy nos conocemos como MISAC, pero antes más conocidos como guambiano, tuvo reivindicación mucho en los 80 frente al Estatuto Turbay, el Estatuto de Seguridad, que también se conoce muchos años después, ¿no? Con Uribe, el Plan Colombia, pero mucho eco frente al Estatuto de Turbay. Entonces el movimiento guambiano, pues encabezamos esto. No solamente fuimos los MISAC o los guambianos ese día, sino que acompañó el pueblo Pijao de Ortega, Tolima, la ARIT, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Tolima. Entonces, son expresiones como desde lo local y desde lo regional, diciendo no a ese doble victimización, ¿no? Primero, pues llegan a nuestros territorios, cambian nuestras toponimias, los lugares son modificados, nos ponen también además un conflicto interétnico histórico que vienen. Entonces, diciendo que, por ejemplo, en nuestro caso, a nosotros, desde la Facultad de Historia o de Antropología de la Universidad del Cauca, gracias a ese élite caucana de la Ciudad Blanca, nos decían que los indígenas éramos traídos del Perú. Y ahorita, después de esos sucesos, y lo más reciente que pasó cuando removieron ese caballo, ese jinete sin cabeza, decían que nosotros éramos descendientes de Ecuador, pero eso lo hacen para no reconocer la historia, para desconocer la historia de nuestro territorio, para desconocer la historia de nuestros derechos territoriales. Entonces, eso, por ejemplo, si lo plantearon eso desde la Universidad del Cauca, la oligarquía de Popayán, pues eso hace eco no solamente en las escuelas o en esa casta payanesa, por decirlo así, sino que
en cierta medida también ha hecho eco en las organizaciones indígenas y que de pronto, que históricamente pues, nos han traído pues, conflictos territoriales, por ejemplo, entre los pueblos étnicos. Entonces, yo creo que ellos miden muy bien y nosotros tener nuestros instrumentos como los ejercicios de las asambleas, de las mingas, de los congresos y decir que mandate el congreso que esos símbolos que nos victimizan de tener unos masacradores y nos revictimizan colocando esas estatuas, en este caso casi 100 años. ¿Y cómo llega, por ejemplo, en ese tiempo el transporte, ¿no? La manera como lo traen, por ejemplo, utilizan esclavos, entonces mucha serie de situaciones frente a esa situación, pero es como, es resignificar la historia, de decir, de 1980, de poder nosotros decir una generación de luchadores y gracias a la postura de nuestras shuras, que lo llamamos ishures, a nuestros antiguos, de tener una postura de recuperar la tierra para recuperarlo todo, hoy la memoria es muy importante, de poder decir, si queremos seguir recuperando, hay que recuperar esas memorias, esos espacios sagrados que fueron saqueados, que fueron cambiando de nombre, que fueron ocupados violentamente, que fueron impuestas y que eso pues estaba constituyente en sitios de sacrilegios, de prostitución, que no se respetan esos ejercicios que tenían nuestros pueblos indígenas. Entonces nuestra comunidad lo que hizo es un acto de justicia que obedece a un mandato de que ese espacio es nuestro, hay que resignificarlo, hay que resimbolizarlo, hay que ir en términos de la resistencia, de aportar, porque hay muchos espacios así y la coyuntura se presentaba, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, frente a este movimiento tan grande que se generó en Estados Unidos y era el momento de poderlos decirlos sí a esa otra historia, sí está la memoria, los pueblos indígenas no estamos en los museos, no estamos solamente en los libros, sino que existimos en medio de las problemáticas, en medio de las novedades y también los pueblos indígenas tenemos la propuesta de la memoria desde la colectividad de los pueblos indígenas. Muy importante lo que acabas de anotar, Didier, porque nos está justamente dando una base para la discusión bastante interesante. Una es esa idea de la memoria, del rescate de la memoria de los pueblos indígenas, pero rescatarla para qué, ¿no? Es la pregunta que uno se hace y tú la pones en ese contexto de la situación social tan álgida, ¿no? Es decir, tiene que ver con el problema de la tierra, indudablemente, porque atado a ese borramiento de la memoria está atado al conflicto de la tenencia de la tierra, ¿no? Es decir, los resguardos como fruto de una repartición de la tierra, pero que no es suficiente hoy en día con todo el problema que está ahí y el problema del extractivismo y todo eso que está también en juego hoy en día. Y otro aspecto interesante que yo quiero rescatar es cómo esto se conecta en eso que tú llamas la coyuntura, en ese movimiento también internacional, ¿no? El movimiento justamente afroamericano en Estados Unidos que retoma hasta cierto punto ese despertar de unas luchas también muy antiguas y ve que en estas esculturas se materializa hasta cierto punto también la pervivencia de la perspectiva colonial, de la pervivencia también de cierta dominación del otro, ¿no? ¿Qué merece estas palabras, querido Nadine? Y seguimos tejiendo conversatorio. Sí, yo quisiera ampliar un poco el comentario de Didier en cuanto al hecho de la resonancia que ha tenido la manifestación de los gamonales, de las clases dominantes caucanas, que como él lo comentaba muy acertadamente, han negado la validez del reclamo de la comunidad Misak, achacándole una connivencia con los hechos criminales de Benalcázar. Se relata que la comunidad Misak fue traída del Ecuador y que ellos formaron parte de un movimiento violento que atacó a las poblaciones nativas paeses del Cauca. Esto ha sido completamente desmentido solamente por una investigación lingüística muy seria de la Universidad de los Andes,
en que la lengua Mixac claramente se asocia con lenguas chibchas y no con lenguas del Incario. Entonces, de esta manera queda desvirtuado ya desde una raíz esta falacia, esta mentira que da pie a que se desvirtúe el levantamiento de la comunidad Mixac. Por otro lado, pues la resonancia que ha tenido esto dentro de las esferas culturales y las esferas de autoridad, las manifestaciones de la policía del Cauca criminalizando, dando recompensas para la captura de las personas que hicieron esta acción, las declaraciones del Ministerio de la Ministra de Cultura de su momento, desautorizando totalmente la acción, criminalizándola, tachándola de vandalismo puro, y finalmente pues también el silencio del ICANN, con declaraciones en las cuales se hace la declaración certera en apoyo al alcalde de Popayán de que la escultura va a ser restaurada y va a ser nuevamente colocada en su sitio. Pero ahora quiero dar un pequeño giro en la temática hacia un aspecto cultural que para mí tiene un trasfondo muy importante. Voy a leer una pequeña nota que me han mandado desde la página de Apropiación Social del Patrimonio Arqueológico Colombiano, una página muy interesante, muy activa. Dice así: en el discurso inaugural de la primera exposición de la Escuela de Bellas Artes en 1886, considerada como el evento fundacional del arte colombiano, Alberto Urdaneta afirmó: cuando la gran civilización española tocó sus dianas entre los verdes bosques de América, aquí no tenía el arte más muestras que las de los pocos adelantos alcanzados por la nación chibcha. Sus ornamentos primitivos, sus volutas y sus grecas, sus toscos soles de oro y sus imperfectos ídolos de barro. Allí está, cerca de este recinto, el primer cuadro, la primera pintura en tela que sustituyó a los rojos dibujos de los hijos de Chiminiguagua, el estandarte de Quesada, el Cristo llamado de la Conquista. De ahí data, puede decirse, la historia del arte entre nosotros. Esta es una declaración que nos parece muy lejana, 1886, pero que sigue teniendo una vigencia en las ideas de menosprecio, de falta de autorreconocimiento de las culturas de tradición de la nación colombiana y de toda América, porque el fenómeno es un fenómeno que se extiende a toda América. Este menosprecio, no reconocimiento del valor histórico y cultural de las comunidades es algo que pervive y que sorprende de una manera aterradora, que siga siendo una idea muy racista, muy excluyente, sobre la cual se justifican muchas de las acciones violentas, menospreciando de una manera total el valor humano que tienen estas comunidades de gran importancia. Y por último, citar algo que realmente me aterra, me tiene desconcertado, y es la insurgencia en España mismo de una serie de publicaciones, de libros, de conferencias alrededor del tema de la leyenda negra, en la que se trata de justificar la acción de los españoles, en la que se trata de limpiar de alguna manera estas acciones, diciendo cosas que sorprenden hoy en día. Ahora, recientemente vi la presentación de un libro de Juan Eslava Galán que se llama La conquista de América contada para escépticos. Entre muchas cosas, algunas perlas son: toda América actual es porque la descubrimos. Frase tomada del libro. Los españoles se encontraron con indios que, como ahora, entre más subdesarrollados, son más peligrosos y violentos. Hay una idea de heroicidad, de colocar al español como un héroe que en unas circunstancias históricas se superó de su pobreza en la península y llegó a América, y cometieron algunas tropelías, algunas cosas excesivas, pero se afirma no fueron tan graves como las que cometieron los ingleses o los belgas o los holandeses. Es una justificación terrible, es decir, es como decir que los 900 crímenes, que es un dato fundamentado, los 900 crímenes de Belalcázar solamente entre Nicaragua y Panamá son pequeñas cosas al lado de lo que hicieron los ingleses en Norteamérica. Entonces,
es una justificación completamente desacertada y que sigue teniendo un eco para borrar, para tratar de silenciar estas voces que hoy en día toman una gran fuerza y que tienen una importancia que yo creo, a mi manera de ver, que no lo va a detener nada, porque hay una verdad alrededor de eso, hay una justicia alrededor de eso, y hay un momento histórico que gracias a estas comunicaciones nos está haciendo vivir una insurgencia que es muy bienvenida y que creo que va a tener un apoyo universal muy importante. Las palabras de Nadine que reacciona a la introducción que hace Didier son muy valiosas, también porque nos pone en un contexto histórico muy significativo. Uno, ese periodo de la regeneración, ¿no? Alberto Urdaneta, a quien tú mencionas, hace parte de un ideal también, de un proyecto de nación, proyecto estético, es uno de los fundadores de la Escuela de Bellas Artes, ustedes se acuerdan, y dentro de esos cánones de belleza ideal hay a la base una exclusión también fundamental, ¿no? De lo que viene, que es la exclusión también social, política, cultural de los subalternos de este pueblo que realmente intentan de una otra manera. Hoy lo vemos así, la Constitución del 86 haya sido revaluada y reescrita en el 91. Hay muchas cosas todavía que se quedaron en el papel y que faltan ponerse en perspectiva, ¿no? Tú dices, parece que eso fuera ayer, pero realmente es la esencia de nuestra nación. Por otro lado, es muy cierto que no es asunto del pasado, y eso es lo que yo quiero recalcar acá. Si tanto Didier como Nadine insisten, esto está presente quizás aún hoy más que nunca, y ese es el problema. Porque si fuese un asunto de hace 5 siglos, uno dice, venga y vaya, quizás, con todas las atrocidades. Pero el asunto es que hoy eso pervive, está permeado en nuestra cultura, está permeado justamente en nuestras instituciones que gobiernan, en las instituciones educativas también, como decía Didier, que están replicando también una cierta historia llena de exclusiones, y eso es realmente problemático, porque creo que es desde ahí donde nosotros tenemos que de una otra manera también volver a generar espacios de apertura, ¿sí? No tanto hablar por el otro, sino que el otro hable también y diga y exprese, que es lo que se está tratando justamente de hacer desde hace varios años, ¿no? Y esto es importante, es un empoderamiento justamente de los pueblos siempre callados, como ha sucedido en Bolivia con todas las contradicciones que puedan haber, pero eso es un ejemplo de dignidad del pueblo boliviano también, de tomar por su propia mano el destino de su nación, ¿no? Y apostándole a construir nación también, basada en una especie de reivindicación histórica muy importante. Querido Nelson, ¿qué opinas de esto? Y por supuesto nos interesa mucho tu punto de vista también. Gracias, Ricardo. No, está claro que esta es una postura sistemática, pues lo vemos muy claro en la historia, y al pasar el tiempo, pues se repite de generación en generación. Creo que o sea, en la actualidad existe algo casi que brutal para nuestras comunidades, el tema de querer invisibilizarla, de ocultarla, de que no aparezca en la historia, pues es algo completamente grave. Y no está de más, pues aquí en el Caribe, pues también tenemos esos héroes que la misma historia nos los ha puesto, y que se encuentran en cada una de las plazas que fueron importantes en aquel periodo de la esclavización, y que hoy día, pues esas estatuas, si lo vemos desde referentes estéticos, muy esbeltas, el tema del el material en el cual están hechas, en bronce, con unas medidas inmensas, pues quiere decir que pues existe un estatus, y que ese estatus en el cual se encuentran las élites hoy día no están en la misma línea en que las clases populares pues ¿cómo es que encontramos? Entonces nosotros
empezamos todo ese empoderamiento, pues no es fácil porque existe ese sistema que trata de acallar todas esas pequeñas iniciativas que vamos dando. Hoy día, pues tenemos líderes sociales que desde sus comunidades, de sus territorios, pues alzan esa voz, pero hay que silenciarlo porque nadie lo puede escuchar. Nuestros territorios acá en el Caribe también han sido despojados, no de pronto desde ese método guerrerista, pero sí ya desde esos grandes monopolios, esos grandes imperios que ven en el turismo, que usufructan el tema de ¿cómo es que el turismo y nosotros los negros, que ocupamos un territorio especial y privilegiado, pues que hemos transformado incluso el territorio, pues ya no podemos estar ahí. Ya no podemos estar ahí. El tema, hoy día hablamos de Boca Grande. Boca Grande fue un territorio afro, territorio étnico, y se fue despojando a cada una de las familias, y esas familias ahora fueron llevadas hacia una isla llamada Tierra Bomba. ¿Por qué? Porque nuestras familias están conectadas con el territorio, están conectadas con el mar, y alejarlas del mar, alejarlas de esa territorialidad, pues de alguna manera van a desaparecer. Lo que está pasando en La Boquilla, lo que está pasando en Tierra Baja, lo que está pasando en Puerto Rey. Entonces, todo esto apunta a que nuestras comunidades no son las que deben de estar en esos territorios, sino que de alguna manera, pues, deben desaparecer. Entonces, es un llamado, y estas iniciativas de hacernos el cuestionamiento, de hacer el llamado a muchas personas a que vengan y se vinculen a estas pequeñas iniciativas que desde nuestros territorios estamos dando. Entonces, no es fácil, pero ese es el camino. Gracias, Ricardo. A ver, yo creo que esto nos pone también en un contexto ya bastante fuerte de, evidentemente, el pueblo negro, afrocolombiano, que llega también despojado de su territorio desde África a otras tierras que no son las suyas, y luego vuelve a sufrir otro tipo de, digamos, de desplazamiento también en su propia tierra una vez ya está asentado. Y además lo que es curioso de ciertos lugares también que por mucho tiempo se convirtieron como en los lugares más inhabitables e inhóspitos, ¿no? Pero vuelven a ser, por ejemplo, en el Pacífico hoy, que también está tan en el corazón de la actualidad política, eran zonas pues muy poco dadas a que la gente pudiese vivir ahí, al lado de los ríos, del Patía, del San Juan, ¿no? De todos estos ríos. Pero después la industria maderera atrae otra nueva cantidad de gente, ¿no? Y la cuestión de los metales preciosos. Y bueno, lo que se está viendo hoy en Buenaventura, por ejemplo, es muestra de esto, ¿no? Es decir, aquí nosotros estamos viendo que detrás de todo esto hay una reivindicación cultural muy fuerte, de vieja data, ¿sí? Que está clamando justamente tener el lugar que merece en una nación que, claro, vemos son 200 años de la construcción de nuestra nación después de la independencia, ¿no? Y realmente es poco, pero en esos 200 años se ha hecho muy poco por construir nación realmente con todos los componentes sociales que hacemos parte de este territorio, ¿no? Y parte de los conflictos que vive nuestra nación son de origen cultural, en el sentido estricto de la palabra de la cultura, ¿no? Es decir, están en los territorios, está enraizado allá, y por eso creo que lo que se ha mencionado hasta ahora en este diálogo tan fructífero, al menos yo estoy muy emocionado de escucharlos a ustedes, es porque realmente nos da una pauta de entender que solamente los pueblos que sufren estas exclusiones permanentes
el empoderamiento de esa visión cultural, que es una visión política, puede darle un giro distinto a esto. De lo contrario, como decíamos ahora comenzando, si dejamos esto en manos de los políticos de profesión, ¿no? que saben solamente hacer grandes discursos y a la hora de gobernar no hacen nada por el resto, pues esto no cambiará. Y creo que es momento de que los actores culturales, en el sentido estricto de la palabra, tomen esa gran vocería y tomen esas acciones como las que se han venido desarrollando en diferentes escenarios, porque nuestros invitados hoy tienen esa facultad de, durante varios años, unos más que otros, unos son más jóvenes indudablemente que otros, pero han venido dando pautas sobre lo que significa esa idea de si es posible habitar el mismo territorio en plena armonía, en cohabitación, pero ¿qué significa eso, no? En un país injusto socialmente hablando, es un reto que tenemos nosotros. Yo les dejo ahora la libertad de que ustedes se interpelen. Me parece importante que se hagan preguntas, que tomen la palabra y digan lo que hay que decir porque hay que aprovechar este espacio. Didier. Sí, reiteramos, cuando nosotros hicimos este ejercicio bueno, cuando hablo es también en nombre de las autoridades indígenas del suroccidente AISO, fue vigente en nosotros no pertenecemos al CRIC, o sea, son de las organizaciones grandes que en estos días, por ejemplo, se celebran los 50 años. Nuestros mayores sí fueron fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, pero 2 años de haber fundado, pues nuestro movimiento nuestras comunidades se retiraron del CRIC. Y de ahí pues surgió el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, pero hemos estado en la formación de muchas organizaciones como la ONIC, como AICO, como autoridades tradicionales, pero ahorita como en ese resurgir, en esa regeneración, estamos volviendo como esa raíz que habíamos dejado este movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es justicia, es condenar, o sea, pero dirá la población colombiana o la nación colombiana, pero si lo cometió hace varios siglos y las generaciones de hoy no tienen la culpa, además pues la estatua tiene que ser representado. Para nosotros hacer justicia pues es muy importante, ¿no? Obedecer a ese mandato espiritual, porque en el mundo indígena las personas no se mueren, sino que van a ocupar a otros espacios, y como nuestros mayores, gracias a esas masacres, fueron a ocupar esos espacios, pues había un deber de las nuevas generaciones en agradecer o en hacer culto y en hacer ceremonia y hacer justicia de la memoria de todo lo que se ha cometido. Y no solamente es hoy, sí, lo que reitera, ¿no? Es hoy, por ejemplo, las nuevas conquistas son los ríos, son la minería, vienen por nuestros ríos, por nuestra minería, son las empresas canadienses, son las empresas árabes. Entonces, o sea, la conquista no se ha acabado, entonces son los monocultivos, los cultivos para la gasolina, los cultivos para los megaproyectos, para las multinacionales, las tierras que se dan en el norte del Cauca, las tierras para especular. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos, después de haber hecho eso, un mes después tomamos el aeropuerto del Dorado, y el mensaje en el aeropuerto del Dorado era denunciar al gobierno narco paramilitar de Duque. Ese era el mensaje que queríamos darlo, y lo hicimos con nuestras danzas, con nuestra cultura, con nuestra identidad. Qué bueno que hoy, por ejemplo, se gobernara con los 69 idiomas, por ejemplo, que el arte, que la literatura, que no solamente el derecho, los abogados o los politólogos o los economistas quienes gobernaran este país, ¿no? Entonces, que fuera el arte, que fueran los pueblos indígenas, los pueblos étnicos, los campesinos. Yo creo que hay que pensar también como ese momento coyuntural que se acerca en el país, ¿no? De arrebatarles algo, ¿no? Es difícil de acceder al Estado, pero seguramente con gobiernos alternativos. Entonces, entre más identidad, yo creo que
hay apertura a mayores gobiernos alternativos, como lo que se ha dado mayor identidad en Bolivia, mayor identidad en Ecuador, que tumban presidentes de derecha, ¿cierto? Y lo que pasa en México también con el presidente Manuel López Obrador, con toda la sabiduría y la perseverancia que ha tenido y esos espacios. Entonces, hablar como de esos nuevos espacios, ¿no? Que en Colombia, pues, desafortunadamente está manejado por los abogados y no se le da espacio al arte, ¿cierto? Qué bueno sería pensar y hoy que el mundo es más diverso, los medios de comunicación permiten esta serie de situaciones, entonces ahí el mensaje también a esas regeneraciones, entonces lo que hicimos es hacer justicia ancestral, justicia espiritual, frente a esa maldad que nos aquejaba hace muchos años, compañeras y compañeros. Claro, esto es muy importante lo que acabas de notar, Didier, porque va a tono con algo que se viene construyendo y en estos días ustedes lo van a escuchar también, me refiero a quienes nos están escuchando y viendo, es un gran pacto por la defensa de la cultura. Sí, es un pacto, un gran pacto por la defensa de la cultura. Lo que estamos viendo es que se está imponiendo de nuevo la barbarie, ¿sí? La barbarie en su máxima expresión, que es la guerra, de nuevo, cuando tratamos de dejarla atrás, y la cultura es la más vulnerada, y cuando volvemos a mencionar la palabra cultura en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Del cuidado del territorio, de la tierra, el cultivar, ¿no? Es todo esto que se ha ido mencionando en este tejido, en este diálogo tan importante, porque es la vida misma lo que está en juego ahí, ¿no? Entonces, me parece que ese acto de justicia que nombraba Didier es muy significativo, porque Colombia es un país injusto, y dentro de eso, el derribar un símbolo como esto es volver a decir, cuidado, ¿sí? Este asunto colonial está presente, es que es algo que está hoy, no es del pasado, es esto lo importante y en esto seguimos insistiendo. Sí, el asunto, hay un texto que escribió un gran amigo nuestro, Oscar Guardiola Rivera, quien ahora él está en Londres, muy pendiente de todo esto, también lo invitaremos pronto a seguir tejiendo conversación. Oscar, el libro dice, y si América Latina fuese una potencia, y habla del caso boliviano y analiza otros casos de cómo, por ejemplo, el coltán, lo que mueve todas estas cosas, ¿no? El litio, va a ser el agua ya lo es, por supuesto, el petróleo ya va quedando atrás, pero va a ser lo que va a generar la nueva geopolítica de las próximas guerras que esperamos no vuelvan, ¿sí? Por ejemplo, el Salar de Uyuni es un lugar sagrado, pero al mismo tiempo está lleno de coltán y de litio, ¿sí? Y por eso el caso boliviano fue también, los fascistas se tomaron allá el poder y uno puede ser crítico o no de la cuestión de Linera o de Evo, pero esa no era la función. No hay que dejar que los pueblos se autodeterminen y sigan su propio rumbo. Entonces, por ejemplo, ahora que se vuelve a retomar el poder, esto es esperanzador porque uno dice, bueno, ahí va a pasar algo, ¿sí? Y pasa por la defensa justamente de las riquezas del subsuelo, porque eso es lo que está también en juego, ¿no? En el fondo, es decir, la defensa de la cultura es la defensa también del territorio, que es de vieja data. Termino este comentario mencionando algo también que es importante que hicieron en una especie de cooperación los amigos bolivianos con Silvia Rivera Cusicanqui y algunos alemanes, algo que ellos llamaron principio Potosí. Potosí era, decían ellos, comparable a lo que es Dubái hoy en la época colonial. Potosí, con Cerro Rico, donde se extraía la plata, era poblacionalmente más importante que París, Londres y que incluso otras ciudades europeas. Y uno se pregunta, cuando ve uno Potosí hoy, ¿qué quedó de todo eso? ¿Sí? Miseria, algunos rastros de lo que fue ex esplendor, pero además se llevaron todo, ¿sí? Es decir, la plata toda se fue. Y ellos dicen, mire, lo que pasaba en esa época en Potosí
que dio parte de la riqueza de lo que es hoy Europa, sigue sucediendo en varios otros horizontes. Y en América Latina y Colombia lo sigue siendo, ¿no? Es decir, los páramos, otros materiales que están por ahí también, eso es lo que está en juego ahí, ¿no? Y de pronto, que lo dejo para discusión, es ver que estos aparatos son fundamentales, pero la idea es para dónde van esas riquezas, por qué no se quedan para el pueblo que las ve salir de ahí. El asunto de fondo es ese, ¿sí? No solamente que esos materiales se usen, que nos permiten hoy comunicarnos, pero por qué esas riquezas se van y no se quedan. Bueno, tienen la palabra Nadine o Nelson. Dale, Nelson. Bueno, gracias, Ricardo. No, aquí pues vemos que la historia tiene un solo actor, un solo personaje, y es lo que la han escrito, como que hasta el momento. Nosotros, para las personas como que el común, dicen que de pronto derrumbar una escultura o hacer un gesto a una escultura que representa un hecho de la historia sería un tema hoy absurdo, y nos hablan de que somos unos resentidos, pero el trasfondo en sí invita a que nuestras comunidades y nuestros territorios están pidiendo que sean visibilizados, que se respete su idiosincrasia, que se respete esos lazos que tenemos con el territorio. Pero vemos que eso no existe un respeto hacia lo que planteamos en cada uno de esos territorios. Tanto es así, miren, que hoy nosotros nunca hemos sido independientes, siempre hemos sido explotados por España. Por lo menos nuestros recursos hoy día, si hablamos del agua, de la luz hace algunos años, de las telecomunicaciones, son empresas españolas. Entonces ya de pronto no vienen con esas armas, con ese furor de querer matar o en sí dejar a nuestras comunidades a un lado. Ellos ya están llevándose esos recursos que son indispensables para nuestras comunidades, para nuestros territorios, y pues de alguna manera nosotros no hacemos parte de esas riquezas que nuestro territorio nos está ofreciendo. Por eso la invitación y la iniciativa de estas intervenciones van en ese sentido, a que visibilizar de alguna manera que nosotros hacemos parte de esa construcción política, de esa construcción social, de esa construcción histórica. Hacemos parte de ese legado cultural, pues esa riqueza que nos acompaña, pues tiene que permanecer, y que para que pueda permanecer necesitamos respeto en nuestras comunidades. Muy bien, Nelson. Querido Nadine. Gracias. Sí, yo quisiera insistir en un punto, y es el valor simbólico de las acciones. A mí me parece que este hecho del derribamiento tiene una visibilidad, una permanencia en la memoria histórica muy poderosa. Me sorprende cómo desde la institucionalidad, desde el centro político, se ha tenido por años, décadas, centurias, un elogio a un evento simbólico histórico como la ruptura del florero de Llorente.
hay una casa en Bogotá en donde se establece que esto es un hecho simbólico extraordinario. Y un hecho simbólico tan similar como es el derribamiento de la estatua de Belalcázar es condenado totalmente por la institucionalidad. Entonces, estos elementos simbólicos son de un valor inmenso. Y me parece que desde el centro de las comunidades artísticas, de las comunidades culturales, tenemos que generar una serie de lazos, de redes de comunicación solidarias en las que distintas voces se unan de una manera poderosa para comunicarnos a través de estos medios, a través de las manifestaciones, las declaraciones, las reuniones que podamos hacer para establecer un pequeño goteo de comunicación hacia el centro cultural de una manera más eficaz. Y yo invito de una manera muy seria a que de alguna forma depongamos ciertas reticencias, ciertas de pronto prevenciones que existen, porque sí, eventualmente nosotros desde el medio cultural de pronto somos gente que estamos por fuera de las comunidades, que no estamos viviendo la historia cotidiana que viven los pueblos, pero somos personas sensibles y solidarias que tenemos un interés histórico en todo lo que está ocurriendo y que somos voces que podemos comunicar, que podemos expandir este llamado de atención por distintos medios que son los medios propios de nuestra experiencia profesional, que es el arte, el cine, la literatura, la poesía, la danza, la música. Miren qué poderosa, por ejemplo, es todo este movimiento feminista alrededor de las protestas con sus declaraciones musicales tan fuertes que se han convertido en himnos de liberación, en himnos de reclamo real. Entonces, yo creo que tenemos que, ya que tenemos estos medios maravillosos de comunicación, generar unos lazos gregarios, unos lazos de confianza en la que diferentes voces por fuera de la política, como lo dice Ricardo, de pronto por fuera de un sistema de reclamación violenta, pueda tener una voz muy poderosa a través de la cultura y de las manifestaciones artísticas. Yo quisiera hacerle una pregunta a Didier que me parece muy pertinente. Se ha hablado poco y muy marginalmente del valor y de la importancia del morro, el cerro Tulcán. Se dice de una manera no muy certera que esto es una pirámide, que allí hay un valor cultural muy importante. ¿Qué nos puede decir Didier del verdadero valor de este lugar arqueológico? Sí, gracias, profesor. A mí me alegró muchísimo cuando me mencionaron que pues que estaban recolectando las firmas. Entonces, el hacer a la medida de nuestras posibilidades desde nuestros espacios, desde nuestros escenarios, eso también anima muchísimo a uno cuando después del derribamiento estábamos en las discusiones con el gobierno, Mincultura y Cani. Una tarde tuve un estrés y me fui a Popayán. No con este atuendo, porque ya en Popayán pues estaba una persecución inmediata, en nuestras cabezas estaban pidiendo 5 millones. Y esa tarde encontré en el Parque Caldas una persona que decía, no, pues aquí ¿cómo es? Con algo de añoranza, con algo de extrañeza, porque pues no pudimos nosotros y ustedes lo hicieron, ese día no pudimos estar. Entonces uno encontraba muchas anécdotas alrededor de eso. Y cuando llegamos en Bogotá, antes de ir a la pregunta del profe Nain, cuando llegamos en Bogotá, muchas organizaciones sociales nos decían, pues ustedes están cumpliendo lo que nosotros soñábamos y pudimos desmantelar, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, fuimos a Ciudad Bolívar, socializamos lo que estábamos haciendo y pudimos desmantelar, por ejemplo, o dejar en evidencia que la laguna seca que por allá tienen detrás de Ciudad Bolívar está en manos de las multinacionales. Entonces, así está pasando en las ciudades también, no solamente en territorios locales. Y dicen nuestros mayores que con la conquista, la colonia, la república, que los indígenas pues solo hemos cambiado de amo, o sea, sigue el mismo sistema operando ahí, el sistema de la desterritorialización, el sistema de la desmemoria,
y entonces toda esta serie de situaciones que como lo mencioné al inicio, el Estatuto de Turbay, el Plan Colombia, la seguridad democrática, y hoy pues siguen los mismos gobiernos. Entonces, en ese sentido es muy importante que desde el arte, la cultura, se pudieran hacer muchos ejercicios desde lo local, de tejer esta red. Estoy muy de acuerdo, profesor, y nuestra apuesta, por ejemplo, es declarar el 16 de septiembre el Día Internacional de la Memoria de la Tierra de los Pueblos Originarios en el mundo, que este acto no solamente hecho fue para el pueblo Misague en valorar lo que fue nuestro pirámide de nuestros shures o nuestros teitas. Ahí existió 4 caciques muy importantes. Antes se llamaba la Confederación Pubenense, y la Confederación Pubenense hoy lo que pues dominaba ese espacio, ¿no? Dominaba ese espacio de armonía, y ese espacio de la pirámide de Tulcán, o lo dicen en Morro muy secularmente, pero esa pirámide era un espacio sagrado donde se dictaminaban grandes decisiones espirituales, económicas, sociales, pero siempre en pro de la armonía y el equilibrio. Entonces se habla de nuestros mayores, Pubén, Payán, Petecú, Yazguén, y antecedentes lideresas misa como Mama Machángara, por ejemplo. En nuestro concepto, nuestras mayoras han dado mucho la lucha, y así ha sido el movimiento indígena, que la mujer ha llevado como se ha encabezado esa lucha. Tenemos cacicas como Mama Dominga, Mama Manuela y la Machángara, pero pues existían esos caciques que la sede principal era en Popayán, y gracias a esas ceremonias que sabes, entonces ese espacio que cuando tomamos ese día o tumbamos ese día es hacer justicia espiritual también, porque ese lugar ha sido saqueado. Entonces toda esa serie de situaciones. Y en el Torre del Reloj, lo que hoy se conoce como en el Torre del Reloj, en el Parque Caldas, pues era el espacio de grandes decisiones políticas. Entonces lo espiritual, lo político, pues se centra en Popayán. De hecho, Popayán en la toponimia para nosotros no es Popayán, es Pupaya. Pupaya es casa de dos casas de paja. Entonces, eso es lo que se traduce en nuestro idioma. 2 casas de paja. Entonces, Pupayán, pero pues él lo pronuncia así, ¿no? Así como a los guambias, que somos nosotros, nos dijeron guambianos, y así van colocando a la manera de pronunciar de ellos, ¿no? A la manera de mal pronunciación del castellano. Popayán, dice, no, pero para nosotros es Pupaya. El Pupaya es casa de 2 pajas, que alrededor pues se encuentran como la figura de la comunitaria. Así como nos dijeron guambianos, la mala pronunciación, nos dijeron guambianos, entonces, pero somos guambias, ¿no? Hijos de la palabra, del agua y de los sueños. Hijos de la palabra y del agua y de los sueños. Entonces, en eso tiene importancia. Nosotros soñamos, nos podemos anticipar algunas cosas con el sentir, con las señas, con los sueños. La palabra también se hace muy importante, y del agua, ¿no? Nosotros aquí en el Cauca pues somos hijos del agua, nuestro pueblo, entonces por eso llevamos el color azul, el negro, que simboliza el territorio, el blanco, que simboliza la pureza de la mujer guambiana, el rosado, que es como la fuerza de la gente, la sangre, pues que posteriormente se derrama, ¿no? Entonces, es ese ejercicio que hacían nuestras autoridades desde ese Pupaya, desde ese Popayán. Pues no era la ciudad blanca, era un espacio, ¿no? Un espacio sagrado, que desde ahí se ejercía el territorio pubenense. Por ejemplo, para nosotros no es la Guardia Indígena, sino que son los pubenenses. Por ejemplo, eso nos ha implicado también de rescatar la historia, ¿no? ¿Quiénes son los pubenenses? Entonces, el gran territorio pubenense englobaba a los pueblos coconucos en el Cauca, y englobaba a los pueblos totoroes. Entonces, por eso los totoroes reconocen como de la familia Namric que vienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ese era como el significado del espacio que se daba en esa pirámide de Tulcán, que para volverlo turístico y para montarlo ese caballo, ese jinete ahí a Sebastián de Belalcázar, que pues tuvieron que hacer unas adecuaciones, saquearon, dañaron. De hecho,
esa adecuación pues no corresponde a la dignidad identitaria que podíamos hoy ofrecerle al mundo el pueblo mixal, sino que eso se va a convertir, por ejemplo, esa ceremonia espiritual sagrada de los pueblos indígenas en el país. Perfecto, qué diálogo tan maravilloso. 1 hora y media llevamos aquí, el tiempo se nos pasa rápido. Yo no quisiera que nos despidiéramos sin antes invitarlos a continuar con este diálogo. Tal como decía ahora Nadine, me parece fundamental que se refuerce esa cuestión de lo simbólico. Sí, yo creo que ahí hay que seguir actuando, seguir creando estos lazos. Este es un primer acercamiento, digamos. Hacía falta, indudablemente, tener también la voz de los MISAC aquí, ¿no? Muchas gracias, Didier, por acompañarnos. Muchas gracias, Nadine, también por haber retomado una vez más esta idea de recolección de firmas. Esto hay que seguir rodeando esta iniciativa. Muchas gracias, Nelson, con quien tenemos un diálogo permanente también en otras acciones culturales que estamos también haciendo, o más bien apoyando lo que están haciendo en el Caribe. Les dejo unos minutos para que ustedes cierren como quieran cerrar, porque me parece importante, sabiendo que el cierre es más una continuación de este diálogo que va a comenzar. Nos acompañarán pronto también algunas mujeres muy importantes que también tienen voz y acciones y votos, tal como lo anotaba Didi en la cultura. Están ahí, están presentes. Ese movimiento feminista del cual también Nadine nos decía, ha liderado también un cambio de paradigma en muchas de nuestras visiones machistas, patriarcales, de las cuales uno comienza a despojarse porque eso no es tan sencillo. Y bueno, pues este diálogo continúa, aquí no termina, y sobre todo apoyándonos en acciones contundentes para ese gran pacto cultural por la defensa de la cultura que va de la mano también por dejar atrás la barbarie. Sí, pues, desde ahora estamos ya comenzando esta serie de acciones. Esto es parte de esta acción, y esto va a ser replicado dentro del escenario en la Universidad Nacional, dentro del Seminario Presidencialismo y Participación con Miguel Herrera Saig, y sus estudiantes van a tomar esto como un material de trabajo. Nos han anunciado, y con la plataforma Granchi TV, que lo van a inaugurar los estudiantes para seguir aprovechando estos escenarios. Tienen la palabra para despedirnos a su manera. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, no, nada, yo solamente quisiera hacer una invitación para que sigamos produciendo contenidos, para que sigamos en una tarea, en una labor de emisión y de investigación de todo lo que está alrededor de este tema. Me parece que es muy importante que se unan historiadores, sociólogos, antropólogos, que develen, que desvelen la verdad de todos estos sucesos y aporten un rigor académico a esta discusión que tanta falta nos hace, porque hay muchas falacias, muchas mentiras desde la institucionalidad que velan la realidad de toda esta circunstancia histórica, violenta, de despojos, tremenda, que tiene una razón cultural, que tiene una razón histórica, y que somos muy responsables todos los que estamos comprometidos con esta reivindicación de seguir adelante y seguir produciendo un contenido valioso. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Nelson, Didier, y a todos los que nos están viendo. Nelson. Bueno, desde el Caribe, pues estamos en resistencia, seguimos haciendo resistencia. Somos la voz de esos pueblos que de alguna manera quieren sentar un precedente, quieren ser visibilizados, y pues hacemos un llamado, como lo han planteado los maestros aquí, esos lazos de hermandad con todos los territorios.
Entonces, pues estamos para cuestionar esa historia que pues nos las han mal escrito, pero de aquí en adelante o desde hace muchos años pues estamos en esas pequeñas iniciativas que de alguna manera cogen fuerza en todo el territorio nacional. La institucionalidad pues no nos va a permitir pues que, como lo había planteado, pues existe ese sistema que de alguna manera quiere callarnos, pero que vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer. Artistas, todo un movimiento acá desde el Caribe, le mandamos un saludo especial, la mar desde el Caribe, Rostro también, desde nuestra organización, pues, y aquí estamos para hacer resistencia. Estimado Didier. Sí, es muy importante agradecer está que se me va la batería, qué pena. Agradecer a Nelson, al profesor Naimi, ¿no? Celebrar la recolección de firmas es alentador que desde lejos hay estas posibilidades y decir a Nelson, pues gracias a sus aportes desde lo local, yo creo que si el cristianismo ha tenido más de 2000 años, yo creo que es el momento de los afros, de los indígenas, del arte, de la mujer. En estos días, la representante de jóvenes y autoridades indígenas del suroccidente mencionaba algo muy importante en el cual hay que poner la atención también, es como acercarse a cuestionar la cosmovisión machista que hemos tenido los pueblos indígenas, es dar un paso a la autonomía de las mujeres indígenas. Entonces, esos aportes, ¿no? Hoy somos 4 hombres, pero en la próxima ojalá sean 8 mujeres y nosotros los 4 hombres. Muy interesante eso. Eso y a Nelson decirle que si puede rescatar allá una comunidad membrillal en Cartagena que está surgiendo o que está viviendo ese desplazamiento. Es una comunidad zenú en Cartagena que cuando estaba en Bogotá estaba acompañando, pero que podamos rescatar esas luchas locales, ¿cierto? Desde lo local, lo regional y lo global. Entonces agradecer a ustedes, a Ricardo, al profesor Ricardo, a Nadine, a Nelson y quienes se han conectado en este espacio y tejer lazos de unidad. Ñim mariwan mangen pai pai ñim hoy ahora chute gucha. Marique velan mundo gucha kangen pinab gama pai pai. Bueno, mil gracias de verdad por este espacio. Como es una invitación, seguiremos dialogando. Esperamos también posiblemente, ojalá un encuentro real, ¿no? Ya con las condiciones también para protegernos en esos tiempos enrarecidos. Pero sí es urgente este tipo de encuentros. Aquí ya vamos a despedir la transmisión. Ustedes no se vayan, por favor, y ya los despido como se debe. Muchas gracias por seguir este vistazo crítico. Pronto va a estar colgado esto también en YouTube para que se divulgue rápidamente. Y acá vamos a terminar.